Hola, buenas tardes, bienvenidos. Isaac Ramírez, gadgetdominicana.com. Estamos en MTech, acabamos de salir de la presentación de Carolina Osorio. De verdad impresionante sobre ciudades inteligentes y todo el transporte y cómo funciona eso. Pero tú diste un par de ejemplos. Estados Unidos, Nueva York específicamente, ustedes hicieron una iniciativa bastante interesante. Cuéntanos un poco más de eso. Y ¿cómo puede aplatanarse algo así, una tecnología tan sofisticada a entornos como los nuestros? Claro que sí. Pues el caso en Nueva York, lo que hicimos fue tratar de utilizar sus datos, que son datos tradicionales que muchas ciudades tienen de flujos vehiculares en diferentes intersecciones, y tratar de entender un poco mejor cómo podemos programar los semáforos de forma que disminuyan los tiempos de trayecto, pero también otros factores en los que ellos están interesados. Y lo que nos dimos cuenta es que muchas veces se habla de los sistemas de transporte inteligentes y en tiempo real. No es necesario siempre hacer algo tan sofisticado. En el caso de ellos, por ejemplo, utilizamos estos datos históricos para crear semáforos para ciertos tiempos del día. Entonces, los lunes de 7 a 9, históricamente, es muy típico el tráfico, los flujos son muy similares. No hay necesidad de crear algo muy sofisticado. Si entendemos mejor cómo son los flujos en los pasados lunes de 7 a 9, podemos crear un semáforo que todos los lunes de 7 a 9 opera más o menos bien. Entonces, una de las lecciones es que, pues sí, tienen datos muy sofisticados, modelos muy sofisticados de tráfico, pero que no necesariamente se necesita ese nivel de sofisticación para, sobre todo en horas pico, ¿no? Como le decimos en Colombia, horas de punta por la mañana o por la tarde, se puede operar de forma mejor, ya con solamente un entendimiento mejor de lo que pasa históricamente. Y eso se puede hacer en muchísimas ciudades, porque no se necesita nada muy sofisticado. ¿Lograron reducir en porcentajes? ¿Tienes números de cuánto? Sí, logramos reducir los tiempos. Era una red pequeña, no era todo Manhattan, y en esa red se logró reducir, creo que los tiempos de viaje era por un 23%. Ahora, todo esto es evaluado con modelos que ellos tienen de simulación sofisticada. O sea, ¿qué más? Logramos, por ejemplo, reducir una cosa que es importante para ellos, que es que no se extienda la cola de vehículos más allá de la misma calle para que no ocupe espacio en las intersecciones. Sí. Y eso, en el caso de redes muy densas, muy congestionadas, tiene muchísimas implicaciones, porque quiere decir que individuos que no necesariamente quieren ir donde está congestionado van a estar afectados porque quisieran pasar por esa misma intersección, pero en otra dirección. Entonces, poder reducir eso también de forma significativa, lo bajamos como de un 2%, creo, no me acuerdo bien los números, y también tratar de mejorar los flujos, ¿no? ¿Cuántos carros pueden pasar esta área durante esa hora pico? Y eso también se pudo mejorar. Okay. Entonces se podían considerar varios, medidas y de forma general, utilizando de forma un poco más inteligente los datos, se pueden crear buenos semáforos que mejoran las condiciones. Okay. En el caso de República Dominicana, sí, es prácticamente el mismo escenario en toda América Latina. Sí, o sea, tenemos los latinoamericanos, somos especiales. ¿Cómo pudiese aprovecharse dicha tecnología para la implementación en nuestros pueblos? Pues el primer paso es recolectar más datos y datos que les pertenezca o que la ciudad tenga acceso, ¿no? Porque muchas veces las ciudades lo que hacen es que hacen un outsourcing de esto, ¿no? Entonces tienen una compañía que maneja los tráficos, los semáforos, y la compañía es dueña de los datos. Entonces, cuando la ciudad, por ejemplo, cambia de gobierno, o cuando la ciudad quiere hacer algo distinto, no entiende bien, no tiene una buena medida de los flujos. Y eso es el primer paso crítico. O sea, a ver si entiendo. Aunque yo contrate como gobierno una compañía externa, que esa compañía tenga la obligación de darnos los datos. Sí. Sí, o no necesariamente a tiempo indefinido, pero que la ciudad tenga esa cultura de recolectar datos y entender internamente mejor cómo son los flujos. Porque a partir de ahí podemos resolver una cantidad de preguntas. Ahora, si eso queda outsourced, ¿no? Si es la misma compañía la que tiene los datos, pues cada vez que la ciudad se hace una pregunta de transporte, tiene que volver a empezar a recolectar datos con otra compañía, ¿no? Y no existe, y sobre todo cuando hay cambios de gobierno, es importante que exista que lo que hemos aprendido en el pasado del tráfico se pueda construir por encima, ¿no? Y no empecemos de cero cada vez que cambiamos de gobierno. Entonces, a ver si yo necesito un puente en un sitio, si necesito una intersección, un túnel, un elevado. Claro, que los datos del último gobierno nos sirvan, mejor dicho. Por supuesto. Y eso es más una cultura de entender la importancia de los datos y entender que con los datos se pueden hacer muchísimo. No necesitamos necesariamente tecnologías muy sofisticadas, pero sí necesitamos entender mejor los flujos, que esa información está en los datos. Excelente. Muchísimas gracias, bueno, Carolina. Un placer. Y nos vemos un poquito más tarde. Perfecto.